Un placer y un honor pertenecer al equipo organizador y al comité técnico. Y bueno, sin más dilación voy a pasar a presentaros los ponentes, de los autores de los pósteres y los trabajos, que bueno, tienen mucha calidad como veréis. Y os invito a que os paséis por la sala que están exponiéndose, en la sala 3 y 4, aquí al lado, y así lo podéis también ver vosotros, ¿vale? Bueno, pues la primera autora es Laura García Sanz, viene a presentarnos el póster Recuperación de la autonomía personal en DCA a través de la vivienda tutelada. Y bueno, ella es la terapeuta ocupacional y coordinadora de la vivienda tutelada que reside en ADACE, la Asociación de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha, ¿vale? Buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Javier, voy a presentar el póster de la vivienda tutelada de la Asociación de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha. El daño cerebral comporta en la mayoría de los casos una alteración de las capacidades, estilo de vida, proyectos y en el ámbito familiar y social de las personas. Entre las múltiples consecuencias que genera destaca la elevada sobreprotección en el entorno familiar y personal. Como consecuencia de esta sobreprotección se ve alterada la autonomía, generando un hándicap social y poco adaptativo. Ante esta situación surge la necesidad de elaborar un proyecto que empodere al usuario, facilite la recuperación de su rol y fomente la autonomía de la persona. Por eso, el objetivo de este proyecto es dar a conocer el único recurso de España con estas características, que es la vivienda tutelada de la Asociación de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha. La vivienda tutelada es un recurso comunitario dirigido a la atención de las personas con daño cerebral adquirido. Está ubicada en Albacete, dispone de 5 plazas para un perfil de usuarios con edades comprendidas entre 18 y 40 años de edad. El equipo de profesionales que lo compone está formado por una terapeuta ocupacional y con función de coordinadora y 6 monitores. Además, desde la vivienda tutelada trabajamos en coordinación con el Centro de Atención Directa de la Asociación de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha, que también está ubicado en Albacete, donde las personas usuarias de la vivienda tutelada reciben atención individualizada por parte de la neuropsicóloga y de la trabajadora social. Por otro lado, nos coordinamos con otros recursos de Albacete, como son el CRMF, para trabajar el área formativa, y la asociación AMIAF, en la que se trabaja el área formativo laboral. También los usuarios acuden a Metasport, que es una asociación sin ánimo de lucro destinada al desarrollo de las actividades físicas y el deporte adaptado. Los objetivos generales de la vivienda son facilitar estrategias y herramientas que fomenten la autonomía de la persona, entrenar y adaptar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria para lograr el mayor grado de funcionalidad posible, explorar los intereses de la persona para ampliar sus actividades de ocio y facilitar el poder entablar nuevas relaciones sociales. También reducir la sobreprotección y sobrecarga familiar y, muy importante, mejorar la calidad de vida de los usuarios. El modelo de trabajo que utilizamos es el modelo de planificación centrado en la persona, ya que este implica la elaboración de un plan individualizado de intervención teniendo en cuenta tanto al usuario como a la familia y al profesional, elaborando así unos objetivos en base a sus necesidades e intereses. Esta información que recogemos en la evaluación inicial queda recogida en su itinerario, y a través de este documento en el que elaboramos el plan de intervención se abordarán todas las áreas ocupacionales por medio de la adquisición de rutinas y de la graduación de las actividades. En la vivienda dentro de la vivienda se trabajan todas las actividades básicas e instrumentales. En las básicas se trabaja que adquieran hábitos y rutinas de aseo, de higiene personal. En las instrumentales nos centramos sobre todo en el manejo de un hogar, hacer la limpieza de una casa, el hacer la compra, aprender a cocinar, aprender a elaborar un menú, el hacer una lista de la compra. La movilidad en la comunidad para que aprendan a desplazarse de manera autónoma, tanto a pie como utilizando los medios de transporte. También el manejo del dinero es muy importante, que aprendan a manejar de manera autónoma su dinero. Y bueno,
dentro de la vivienda trabajamos todas estas actividades. Como he dicho antes, también trabajamos en coordinación con el Centro de Atención Directa, que es un centro de rehabilitación en el que se desarrollan otro tipo de programas, como son estimulación cognitiva, talleres de habilidades sociales, ocio y tiempo libre a través de café tertulia. Y bueno, y pues como conclusión podemos decir que este tipo de recursos destinados a dotar de autonomía y para lograr la transición a vida independiente son eficaces, ya que empoderan a la persona, fomentan la recuperación de su rol y les alejan de un entorno cerrado y protector, con lo que también mejoramos la calidad de vida tanto del usuario como de las familias. Por otro lado, observamos también que desvincular a las familias de este tipo de entrenamientos disminuye la sobreprotección, ayuda a los familiares a darse cuenta de las habilidades, capacidades y destrezas que puede adquirir el familiar afectado de daño cerebral y con ello evitamos la claudicación familiar. Muchas gracias. El siguiente trabajo viene a presentarlo el doctor médico don Javier Rodríguez Hernández, del Hospital de Fuenfría, de aquí de la Sierra Madrileña, con el nombre de valoración del control postural mediante baropometría en el paciente con accidente cerebrovascular en fase subaguda. Es un verdadero placer estar aquí y poder compartir con ustedes un trabajo que realmente lo lidera a una persona que tiene un valor encomiable, es una fisioterapeuta que está haciendo su tesis doctoral. Y creo que es bastante interesante compartirlo con ustedes. Hay una cosa que quiero resaltar, que es el Hospital de la Fuenfría. El Hospital de la Fuenfría es un hospital de media estancia, de los 3 hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Es un hospital que tiene 192 camas, va a cumplir 100 años de empezarse a construir el próximo año, con lo cual es un hospital centenario, como su nombre indica, y es un hospital que tiene la curiosidad de que como hospital de media estancia se dedica a pacientes en fases subagudas, básicamente. Nosotros, de las 192 camas que disponemos en el hospital, 34 están dedicadas a pacientes con rehabilitación neurofuncional. El presente trabajo lo que trata es de resolver si la baropodometría es un buen indicador para poder ver la evolución de un paciente con un accidente cerebrovascular en la fase subaguda. Una de las cosas más relevantes que tiene un paciente que ha sufrido un ictus es que logre mantener su equilibrio postural. Entonces, para esto se empleó algo, lamento que no se vea porque no tiene tanta buena resolución, pero esto es un baropodómetro. Si alguna vez hemos visitado un podólogo, el podólogo tiene capacidad de utilizar ese aparato, que básicamente lo que nos demuestra es cómo planta nuestro pie en cuanto a superficie y en cuanto a fuerza y dónde está el centro de gravedad de nuestro cuerpo. Nosotros lo que hicimos es, con pacientes en estadios subagudos, los llevamos a 2 grupos de trabajo. Un grupo de trabajo con una terapia estándar, que era terapia ocupacional y fisioterapia, y otro grupo que se añadió en días alternos, se añadió una indicación para tratar que los pacientes fueran sometidos a terapia semi-inmersiva con videojuegos tipo Xbox, para que nos entendamos. Y los pacientes, lo que se hacía desde el principio era tratar de hacer el inicio de la terapia sentados, luego de pie con ayuda y luego solos. Y lo que se trató de hacer progresivamente, ya lo vemos aquí, es el caso de preintervención y postintervención. Esto que vemos aquí es la señal de cómo se ve un pie de un paciente, que nos damos cuenta que está apoyado totalmente sobre su pie derecho. El 80% de su peso está en su pie derecho porque tiene una hemiplegia izquierda. Solo apoya un metatarsiano y apoya la punta de un dedo. Cuando le hemos sometido a terapia, posteriormente nos damos cuenta que la situación cambia. Su centro de gravedad, que antes estaba desplazado, que se tenía que apoyar todo el tiempo sobre el pie que tenía sano, ahora se centra y logra mantener el equilibrio con mayor tranquilidad y podernos ir completando todo lo referente al equilibrio y la parte estática del paciente. Básicamente, la utilización de esta técnica se basó en tratar de discernir si era mejor que la posturografía. La posturografía es una técnica mucho más compleja y más cara, evidentemente. El utilizar este tipo de técnicas nos permite ver que el paciente puede evolucionar y, además de eso, asociado a la técnica de la terapia semi-inmersiva dentro de la utilización de las videoconsolas y juegos comerciales de videoconsolas, permitían al paciente de ir reeducando la parte
que tenía afectada por la hemiplegia y lograr superar la situación de discapacidad que tenía. En este ejemplo, a la situación a la que hemos llegado en el momento actual es que la técnica empleada de la baropodrometría es barata, accesible y nos permite clarificar con exactitud cuál es la posible evolución de un paciente a la hora de recuperar su bipedestación y su equilibrio, que es una de las partes más importantes y más relevantes para reincorporar a estos pacientes que han padecido un accidente cerebrovascular. Esta es, como digo, solo la parte del pilotaje de la tesis doctoral de María José Cano Mañas, y va a seguir profundizándose, aumentando la muestra, pero para el momento actual, en esta tabla, que lamento que no se vea con claridad, los datos muestran que es estadísticamente significativa la capacidad que tenemos de utilizar esta técnica de la baropodometría en los pacientes que están sometidos a esa técnica semi-inmersiva para recuperar al paciente con accidente cerebrovascular en fase subaguda. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, yo vengo a presentaros la terapia de inducción del movimiento por restricción del lado sano en la rehabilitación motora y funcional de un profesor de música tras un ictus. Como justificación principal, me gustaría comentarles que un 70% de las personas que sufren daño cerebral presentan hemiparesia en miembros superiores, de los cuales un 62% tan solo recupera la funcionalidad 6 meses después. Hoy sabemos que los pacientes crónicos con más de 6 meses de evolución responden positivamente a la terapia, a la rehabilitación. Este es un estudio de caso único de terapia ocupacional mediante la aplicación de esta terapia 2 años después de producirse el ictus en este paciente. Partimos de la hipótesis que la terapia CIM modificada permite mejorar la función motora del miembro superior para tocar el piano y la funcionalidad en las actividades de la vida diaria. Como objetivos nos marcamos valorar la mejora de la destreza manipulativa de la mano a través del Line Hall Peg Test, valorar la mejora de la amplitud articular mediante la Full Meyer para miembro superior, valorar la mejora de la habilidad funcional a través de la medida la Wolf Motor Function Test y valorar la mejora de la cantidad y la calidad de movimiento de uso, a través de la Motor Activity Log. Para situarles un poquito en el caso, se trata de un profesor de música, también concertista de piano, que a los 55 años sufre un ictus isquémico lacunar con un diagnóstico de hemiparesia, de hemiplegia motora derecha. En cuanto a la metodología, voy a resaltar simplemente que se hizo un listado de 29 actividades que debía realizar 5 días a la semana durante 10 semanas. A estas actividades se hizo un control de parámetros como la velocidad, el tiempo en que tardaba en realizar cada una de estas actividades y el número de repeticiones. Las medidas de resultados son las que he comentado en los objetivos y el modelo conceptual principal ha sido el modelo de control motor. Las medidas de resultados se pueden ver ahí en el póster. Está la medida de la Motor Activity Log en 2 gráficos que contemplan la cantidad de uso del miembro superior afecto y la calidad. Y también el Line Hall Peg Test. Y luego 2 extractos de las otras evaluaciones con los indicadores más a destacar. Como conclusión, podemos decir que es posible mejorar la destreza motora suficiente para poder realizar los ejercicios que fueron programados lentamente. Sin embargo, lo que no podemos es decir, claro, que va a tocar el piano como antes del ictus, teniendo en cuenta sobre todo los requerimientos mecánicos de la mano y la precisión, coordinación y velocidad necesaria para tocar este instrumento tan exigente. En cuanto a los objetivos, el de mejorar la destreza manipulativa de la mano queda reflejado en la Wolf Motor Function Test y el Line Hall Peg Test. La mejora en la amplitud articular solo se produjo de forma significativa en la mano y queda reflejado en los ítems correspondientes de la Full Meyer Motor para miembro superior.
Y la mejora en la habilidad funcional del miembro superior afecto en actividades de la vida diaria también queda reflejado en la World Motor Functions Test. El mayor indicador ha sido el de la mejora en la cantidad de uso sobre la calidad, reflejado en las actividades entrenadas para la Motor Activity Lock. Solo quiero comentar una cosita muy breve para terminar, y es que a pesar de que él no puede tocar de nuevo el piano como sus dos manos, continúa realizando la ocupación que es más relevante para él, que es tocar el piano, y lo hace con su mano izquierda. Y eso demuestra mucho tesón y valor por parte de esta persona y coraje. Muchas gracias. El siguiente trabajo nos lo va a presentar Alba Aza Hernández, profesora de la Universidad de Salamanca, y viene a presentarnos el trabajo Factores determinantes de la calidad de vida en personas con daño cerebral adquirido. Muchas gracias. Lo primero que me gustaría comentaros, antes de pasaros a explicar un poco el contenido que podéis ver en el póster, es que bueno, este trabajo tiene sentido dentro de una investigación mayor que estamos llevando a cabo desde el Instituto Universitario de Integración de la Comunidad en Salamanca, y en el que estamos haciendo un estudio longitudinal en el que estamos evaluando los cambios que se producen en la calidad de vida con personas con daño cerebral adquirido, y estamos también estudiando pues, los factores que puedan estar afectando a este cambio en la calidad de vida si es que se produjera, ¿no? También mencionar que la base de este trabajo es una escala que se construyó también desde el instituto, una escala específica para evaluar la calidad de vida en esta población y que sigue el modelo de Shallock y Verdugo, el cual supongo que la mayoría podéis conocer, y es un modelo que tiene en cuenta diversas variables dentro de la calidad de vida, más allá de las que son puramente más médicas, ¿no? Sino que tiene otras variables en cuenta más como la integración en la comunidad o los derechos y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, una vez mencionado esto, pues como bien os comentaba, lo que tratamos en este estudio es pues, estudiar la calidad de vida en las personas con daño cerebral adquirido, ya que se ha visto que se producen cambios tanto con respecto a la calidad de vida que tenían antes del daño cerebral como después del daño cerebral, sufre una evolución. Aquí concretamente la parte que presentamos de esta investigación es aquella referente a la primera evaluación que hemos llevado a cabo de la calidad de vida, es decir, no son datos longitudinales, sino que son datos de la primera evaluación, ya que es un estudio que estamos desarrollando ahora en este momento. De hecho, desde que presentamos el póster hasta hoy mismo hemos podido recibir mucho más material y más datos, entonces es una cosa que está pues eso, en desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, ahora en este momento, pues lo que teníamos aquí eran 122 participantes, de diversos centros, muchos de los cuales os veo por aquí, ¿no? Sentados. ¿Y qué era las pruebas que se han aplicado? Pues bueno, lo que se aplicaba era lo que os mencionaba, la escala Cavidace, que la tenéis ahí, que la tenían que contestar pues tanto el profesional como el familiar, y además el usuario debía contestar a una serie de factores adyacentes que podían estar afectando su calidad de vida. ¿Qué es lo que medíamos aquí? Pues bueno, se medía el apoyo social, conciencia de déficit, depresión, integración comunitaria y resiliencia. Y bueno, de todo esto, ¿qué es lo que hemos encontrado? Bueno, lo primero es una cosa muy interesante, que es lo que podéis ver en la primera gráfica, que esto no funciona ahora, no sé por qué. Y es que hay diferencias entre las puntuaciones de profesional y familiar. Es decir, la línea superior que tenéis en azul son las puntuaciones que decían de calidad de vida sobre estos usuarios por parte de la familia, y la que tenéis en rosa es la evaluación que hacían los profesionales. Por lo tanto, podemos ver que las puntuaciones que dicen los familiares son bastante superiores que las profesionales, y que estas diferencias hemos encontrado que son significativas, especialmente en algunas dimensiones concretas, como puede ser el bienestar material, los derechos o las relaciones interpersonales. Y además, otro de los resultados fundamentales de este estudio ha sido en relación a
cuáles son los factores determinantes que están afectando a la calidad de vida. ¿Y qué es lo que hemos encontrado como más significativo? Pues hemos encontrado que la resiliencia y la integración comunitaria son factores que correlacionan mucho con los niveles de calidad de vida de manera positiva. Esto es, a mayores niveles de integración comunitaria o a mayor nivel de resiliencia, a mayores niveles de calidad de vida. Y que la conciencia de déficit correlaciona de manera negativa. Es decir, cuando la persona tiene mayor falta de conciencia de déficit, se encuentran peores niveles de calidad de vida. Esto es un resultado muy interesante y controvertido, puesto que todas las investigaciones que hay al tema y que estudian la conciencia de déficit, no hay demasiado acuerdo en cuanto a la relación que se establece, si es positiva o negativa. Entonces, en este sentido sí que va a ser necesario pues indagar y profundizar por estos resultados. Perdón, que no se me oye muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos extraer? Pues bueno, lo que os comentaba, que la resiliencia y la integración comunitaria son factores muy importantes, así que como la conciencia de déficit, y que debemos seguir indagando sobre ellos, especialmente en las evaluaciones que hagamos a lo largo del estudio longitudinal para ver cómo van cambiando y cómo van afectando. Y también que se encuentran bastantes diferencias si tenemos en cuenta que utilizando la misma escala profesional y familiar las puntuaciones son tan dispares. Y por ello nos denota la necesidad de tener una medida autoinforme que pueda utilizar el usuario para medir la calidad de vida, y que es otro de los objetivos que, aunque aquí no se presenta, estamos desarrollando en el estudio longitudinal que estamos llevando a cabo, y que de esta manera pueda complementar estas dos evaluaciones. Y nada, eso es, y muchas gracias. A continuación nos llega desde Salamanca también Carlos Yeguas, de ASDACE, la Asociación de Daño Cerebral de Salamanca, con el trabajo Correlación de la disfagia y disartria en el contexto del ictus. Buenos días. Este es el trabajo que desde ASDACE queremos compartir con vosotros, y es el resultado de la observación en nuestra práctica diaria. Observamos esta correlación y a partir de ahí nos hicimos dos preguntas: la frecuencia con que esta correlación se podía estar dando y el sustrato anatómico-fisiológico que pudiera apoyar o respaldar esta frecuencia. Esas son las dos preguntas que nos hicimos, y nos las hicimos partiendo de que disartria y disfagia son dos secuelas del ictus que afectan a la deglución y al habla respectivamente, pero que se producen o tienen lugar dentro de un mismo sistema, que es el sistema estomatognático, donde se producen o realizan determinadas funciones como la deglución, la respiración y la articulación. De manera que, en base a esos supuestos, nos decidimos por ver cómo se estaba estudiando, qué seguimiento se le estaba haciendo a eso, con lo cual el trabajo que determinamos hacer fue una revisión sistemática, donde se tuvieron en cuenta una serie de criterios, entre ellos el periodo de publicación y el diseño, periodo de publicación que iría entre el 2013 y el 2017, y el diseño de los estudios a analizar. Y en base a los estudios se tendrían en cuenta el método, y dentro del método los sujetos y los procedimientos. Realizada la búsqueda, obtuvimos en ese periodo 5 estudios, de los cuales 4 respondían a los criterios que habíamos señalado, lo cual nos indica lo novedoso que es el estudio de esta correlación, y no es banal, porque en esos
textos que estudiamos, vimos que la correspondencia que se produce entre la disfagia y la disartria en el contexto del ictus oscilaba entre el 28 y el 45%. Y aparte de poderlo documentar de una forma cuantitativa, con unos resultados que son a considerar porque no son banales, se podía además determinar una serie de regiones o lesiones, a pesar de una serie de regiones o lesiones que correlacionaban esas dos secuelas. De manera que llegamos a la conclusión que, teniendo en cuenta esta información y acogiéndola en los distintos protocolos de actuación, podríamos hacer diagnósticos en un momento temprano, lo que nos permitiría además hacer una intervención temprana, y en un momento de crisis como en el que estamos, donde la peseta es muy importante, podríamos ahorrar tiempo y dinero a dos niveles: a nivel institucional en cuanto al tiempo de estancia en las instituciones sanitarias, y también en cuanto a la intervención, porque un diagnóstico temprano nos permitiría hacer una intervención temprana, y una intervención temprana en lo que le repercutiría al paciente sería en un mejor pronóstico del que pudiera tener si el diagnóstico de la disfagia pues se hiciera en un momento posterior, como ha ocurrido hasta aquí. Muchas gracias. La siguiente ponente viene a presentar Irene Soler Moreno, que es la terapeuta ocupacional y coordinadora del programa Poseidón, con el trabajo de intervención transdisciplinar en el agua para niños y adolescentes con daño cerebral, de la Fundación Instituto San José y Hermanos de San Juan de Dios. Bueno, como bien ha dicho, vengo de la Fundación Instituto San José, soy coordinadora del proyecto que ya se ha convertido en un programa, Poseidón. Y os cuento, el programa se inició en 2015, está dirigido a niños y adolescentes con daño cerebral. Nuestro objetivo principal es desarrollar acciones en el medio acuático para mejorar el bienestar y la calidad de vida de estos niños con daño cerebral. Debido a esto, presentan un amplio espectro de secuelas cognitivas, sensoriales, funcionales. Y por eso creímos muy importante el abordaje integral con un equipo multiprofesional, formado por logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y maestro de pedagogía terapéutica. Realizamos intervenciones transdisciplinares y los integramos, vale, que no lo ha pasado un poco antes. Vale, integramos el abordaje en equipo con los beneficios que ya sabemos que tiene el agua por sus propiedades físicas y químicas. Combinamos actividades terapéuticas y educativas junto con la incorporación de materiales didácticos que refuerzan las habilidades que hay que adquirir y mantener aquellas que ya se han desarrollado en su entorno natural, y queremos extrapolar esos aprendizajes a su entorno sociofamiliar. Como veis ahí en la foto, todas las actividades se hacen en la unidad de terapia del agua. Como veis ahí, con las condiciones óptimas, 32 grados de temperatura, y cumple los criterios de accesibilidad universal y de seguridad. Vale, llevamos una metodología transdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las disciplinas, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y pedagogía, trabaja sus objetivos específicos, pero a todos les atraviesa una metodología que hemos ido creando entre todos a raíz de la formación en equipo. Obviamente es fundamental el trabajo y el acompañamiento de las auxiliares del agua. Nuestra metodología también cabe destacar que es necesaria una coordinación estrecha con familia, con el colegio, tanto con los profesores como con el director del colegio y con la unidad de terapia del agua.
porque la idea es que todas las disciplinas refuercen los conocimientos que están dando en el colegio. Cada uno, dependiendo de la edad, pues los conocimientos y habilidades que hay que seguir trabajando. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de las diferentes disciplinas. En fisioterapia, obviamente, el objetivo general sería mejorar la movilidad, la coordinación, reduciendo patrones de movimiento y posturales patológicos. Como veis, bueno, integra también los refuerzos. Está aquí trabajando los números y las secuencias que están dando ahora mismo en clase. Vale, aquí tenemos un ejemplo de pedagogía terapéutica, ¿vale? Donde el objetivo fundamental es reforzar esos conocimientos trabajando los procesos cognitivos básicos y superiores y también trabajar la habilidad de socialización y con el objetivo final de trabajar autoestima y bienestar del participante. Vale, logopedia. Su objetivo principal es la mejora del lenguaje y de la comunicación a través del refuerzo de las estructuras orofaciales y, sobre todo, trabajando la capacidad respiratoria. Aquí está haciendo una carrera de soplos, ¿vale? Con ese objetivo. Y, por último, y no menos importante, fundamental, la terapia ocupacional. Estimula componentes sensoriomotores y cognitivos con el objetivo de mejorar las actividades de la vida diaria. En esta foto podemos ver que están trabajando coordinación, la pronosupinación, las rotaciones, todo encaminado para que luego el niño en vestuarios, que también se trabaja la terapeuta y el equipo auxiliar formado por ella, se trabaja la independencia. Entonces, con esta actividad consigue agarrar objetos, coordinar movimientos para luego el vestido y la ducha que todos los días hacen después de la sesión acuática. Vale, como os decía, esto empezó siendo un proyecto, pero ya se ha convertido en un programa porque, compuesto por 4 proyectos. El primero es el que os acabo de contar, que es la metodología transdisciplinar en medio acuático. El segundo proyecto es desarrollar un documento metodológico con toda la experiencia que hemos ido teniendo, guías didácticas que sirvan como referencia a futuros profesionales que quieran utilizar esta actividad complementaria y vídeos tutoriales, lo mismo, que vayan recogiendo el itinerario con todos los protocolos y los procesos y siempre complementado con casos prácticos. Por otro lado, el tercer proyecto sería Investigando Poseidón. Estamos haciendo un estudio analítico, experimental, prospectivo y longitudinal para analizar si nuestra intervención con intención pedagógica y terapéutica influye significativamente. El tiempo, vale, ahora lo vemos en una foto y ya está. Y el proyecto Expandiendo Poseidón, que es promover la metodología, que es una de las cosas por las que estamos aquí. Vale, bueno, pues en resumen, aquí veis la investigación, análisis cuantitativo y cualitativo de esos componentes de la CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, adaptada a versión infancia y adolescencia, ya que es nuestro colectivo, y estas son las escalas que hemos utilizado. Bueno, abajo, que no lo veréis en el póster, son las características de nuestros usuarios. Y ya como conclusiones, pues sería eso, que la intervención transdisciplinar enriquece otras terapias, el agua es un medio facilitador y muy motivador, por lo tanto es un medio alternativo al aprendizaje convencional, potencia los componentes deficitarios, preserva competencias adquiridas y, por supuesto, fomenta la independencia de las actividades de la vida diaria. Por eso queremos difundir para que en un futuro aumente el número de beneficiarios. Pues ya la siguiente. Gracias por vuestra atención. Ya está, vale. Bueno, nuestro póster pretende ser una reflexión, es un cúmulo de preguntas y de dudas que nos surgen cuando atendemos a las personas con daño cerebral. Llevamos 15 años trabajando con personas con daño cerebral en fase subaguda y siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Hemos mejorado su calidad de vida cuando acaba la intervención?
Ahora, gracias al INICO, disponemos de herramientas que nos permiten obtener información sobre la percepción de calidad de vida de la persona. Lo que nos toca ahora es enfocar esa información a nuestros objetivos de rehabilitación. Cuando como equipo nos planteamos todo esto, somos conscientes de que tenemos que abordarlo desde un enfoque transdisciplinar, en el cual nosotros hasta ahora no hemos sido capaces de realizarlo. Es decir, lograr que las disciplinas se solapen las unas con las otras y pongamos todos nuestros conocimientos, que son muchos, dirigidos a objetivos de mejora en calidad de vida, creemos que es el enfoque que nosotros deberíamos llevar a cabo ahora. Pero ahora viene la práctica diaria, en cómo lo intentamos trasladar y cómo nos está costando hacerlo. Cuando la persona acude a nuestro centro, claro, hacemos una valoración integral fundamental, porque sabemos que hay muchos aspectos que van a estar afectados en las personas. Y planteamos objetivos que en muchos casos vuelven a ser objetivos basados en áreas: área física, área cognitiva, área emocional, 5 sesiones de terapia, 4 de logopedia, 5 de fisi y 5 de neuro. Pero los objetivos realmente no están enfocados a calidad de vida y nos estamos dejando dimensiones olvidadas. Claro, hemos retrocedido y hemos planteado otro enfoque. Bien, vamos a evaluar y vamos a plantear objetivos de intervención comunes, en los que la persona decida con nosotros. Es verdad que en fases iniciales igual no va a poder decidir, pero eso nos tiene que reforzar que hay una dimensión, que es la autodeterminación, que vamos a tener que potenciar durante todo el proceso rehabilitador. Porque el fin último es que la persona decida qué quiere hacer con su vida. Porque el daño cerebral, el proceso rehabilitador va a terminar, pero el daño cerebral va a continuar ahí. Con lo cual, como equipo, nosotros lo que intentamos responder es, cuando acaba todas las intervenciones que realizamos, que son muy positivas, sé que estamos muy formados para realizarlos, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ha mejorado su percepción de calidad de vida? ¿Cómo va a ser su futuro y su vida después del proceso rehabilitador? En esto estamos. Yo espero que en un futuro podamos exponer un póster en el cual todas estas ideas que tenemos en la cabeza sean implementadas en la práctica diaria, porque por ahora es verdad que, bueno, están ahí, pero nos cuesta un poco. Muchas gracias. Bien, el siguiente trabajo viene a presentarlo María Fernández Sánchez de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, como personal investigador. Y bueno, viene a... ¿Te vas a sentar? Sí. Vale, pues coge esta, ¿vale? Porque esta está peligrosa. Y bueno, con el trabajo de perfil de calidad de vida de una muestra de personas con daño cerebral adquirido. ¿Por qué? ¿En este? Hablo en este. ¿Hola? ¿Se oye? ¿No? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, dedicándonos este ratito. Yo vengo a presentar unos resultados de evaluación de calidad de vida. Estos resultados surgen de un proyecto que hemos llevado a cabo con muchos de vosotros, que habéis estado colaborando activamente en el desarrollo y validación de la escala Cavidace. La idea surgió como petición muchas veces vuestra como profesionales de un instrumento de evaluación de calidad de vida que fuera específico para daño cerebral, y en eso es en lo que el INICO, el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, se metió de lleno, colaboró con vosotros y bueno, el resultado está ahí. Ha sido un trabajo de 4 años y bueno, la escala ya está terminada, y una vez terminada nos estuvimos preguntando si el daño cerebral en sí, formado por todas las etiologías que lo conforman, si comparten un perfil específico de calidad de vida. En este sentido, lo que os intento exponer en este póster es varios datos importantes, muchos de ellos ya apoyados por estudios previos de FEDACE y seguramente coincidan con aquello que veis vosotros en los centros. En el gráfico de la derecha, no se ve muy bien aquí, ya lo siento, lo que se puede ver es que la etiología, las 5 grandes etiologías del daño cerebral, 2 de ellas son las más comunes, los traumatismos craneoencefálicos y los accidentes cerebrovasculares, y es verdad que hasta la década de los 50 años la principal causa de daño cerebral la conforman los traumatismos craneoencefálicos, y a partir de los 50 años en adelante toma el primer lugar ya el accidente cerebrovascular. Esto apoya los resultados que ya están. Esto es de una muestra de 421 personas. Y bueno, también por comentaros rápidamente, la principal etiología que hemos encontrado en esta muestra de personas es del accidente cerebrovascular, es este gráfico que tenéis aquí abajo, seguido de traumatismos craneoencefálicos, de tumores, anoxias y de enfermedades infecciosas. Y bueno, ahí a la izquierda no quería dejar de lado el gráfico con todos los centros que han participado en este estudio.
el gráfico de arriba sois las federaciones las pequeñas asociaciones de la federación. Y nada, simplemente comentaros que los resultados que hemos obtenido sobre el perfil de calidad de vida de esta población sigue un perfil muy similar, independientemente de la etiología que haya causado el daño cerebral. No hemos encontrado apenas diferencias significativas entre los distintos tipos de etiología. Sí que es verdad que la dimensión de autodeterminación difieren un poco las puntuaciones entre las etiologías de anoxia, si lo comparamos con el grupo de personas con accidente cerebrovascular, o el grupo de personas con anoxia comparado con el grupo de personas de tumor. Luego, estaremos donde los pósters, si alguien tiene alguna pregunta también puedo participar. Y pues simplemente es esto, mostraros unos primeros resultados de una población significativa, un gran número de usuarios con daño cerebral evaluados, y ya está. Mostraros que independientemente de la etiología hemos encontrado un perfil muy similar que nos puede dar pie a dirigir la intervención y darnos cuenta de aquellos aspectos que a lo mejor son susceptibles de mejora. Ya para finalizar, las dimensiones, trabajamos con el modelo de 8 dimensiones de Salok y Verdugo. Y es verdad que las dimensiones de bienestar emocional, bienestar material, bienestar físico y derechos son las que han obtenido mayores puntuaciones, lo cual era de esperar, ya que todas estas personas evaluadas están participando o acuden a vuestras asociaciones. Y como dimensiones que han salido con peores puntuaciones, cabría indicar aquellas más relacionadas con la participación, la inclusión social, las relaciones interpersonales, que a lo mejor es posible que estas puedan ir aumentando a medida que el tiempo desde la lesión es más prolongado. Y esto sería todo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias al comité técnico por habernos seleccionado como finalistas y por dejarnos exponer nuestro trabajo. Lo que yo voy a exponer aquí, lo primero que voy a decir es que es la TDCS, la estimulación eléctrica transcraneal, que a lo mejor no todo el mundo lo conoce, pero lo que es una técnica de neuromodulación que a través de la aplicación de 2 electrodos, uno positivo y uno negativo, un ánodo y un cátodo, a muy baja intensidad, nosotros en nuestro protocolo 1,5 amperes, lo que hacemos es estimular el área afectada e inhibir el área contralateral a la afectada, puesto que por el principio de competencia interhemisférica, que es decir, la parte contralateral a la de la lesión, la excitabilidad de esa zona o la hiperactividad de esa zona hace que interferencia en la área lesionada. Y en la final, como nosotros hemos hecho un trabajo es un caso único con un paciente, con un usuario con afasia, pues esa área sana también hace interferencia. Lo habéis visto mucho que trabajáis con personas con afasia, que a veces repiten cosas, no pueden parar de perseverar, pues lo que intentamos es también inhibir esa zona. Ahora vamos a presentar el protocolo propiamente dicho. Lo que hemos hecho ha sido combinar la TDCS, que muy bien ha explicado mi compañero José, con tratamientos convencionales del lenguaje. Para ello hemos establecido 2 protocolos, un protocolo A que tiene mayor evidencia en la literatura y que consiste en la estimulación de la zona adyacente a la lesión, en este caso el hemisferio izquierdo, y a la vez inhibir la región contralesional. Y un protocolo B, que aunque tiene evidencia pero tiene menos, en el que se invierte esos electrodos. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues cada sesión ha durado unos 45 minutos. Los primeros 15 minutos consistieron en TDCS más ejercicios de denominación, que es lo más afectado en la afasia anómica, y ejercicios de control cognitivo, en plan, lea esta frase con una sola vocal o este texto. Seguido por unos 10 minutos de Tangram sin TDCS y posteriormente una segunda fase de TDCS haciendo lo mismo que habíamos hecho en los primeros 15 minutos. Ahora os vamos a mostrar los resultados. Se ve un poquillo regular, pero bueno, se intuye. Las barras azules corresponden a los primeros 15 minutos y las rojas a los 15 minutos finales de TDCS. Como podemos ver, hay una ganancia en denominación de más del doble en las barras azules. Las barras rojas tienen
un patrón ascendente, pero no es tan potente como el protocolo, como la fase primera. Y en el protocolo B, este de aquí, vemos que es ascendente, pero tampoco es tan potente. Es decir, confirma lo que decía la literatura. ¿Qué podemos concluir de aquí? Que 15 minutos son suficientes para generar aprendizaje si lo comparamos con los 30 minutos totales. ¿Qué podemos también concluir? Que combinar la TCS con tratamientos convencionales del lenguaje es efectivo y que se produce generalización, porque hemos transferencia, porque hemos evaluado a nuestro usuario describiendo láminas que tenían esos mismos estímulos, pero en contextos diferentes, y también lo hacía mejor. Y ya por último, ¿qué implicaciones tienen estas conclusiones que nos acaba de decir Francisco? Pues en primer lugar, ¿qué implicaciones futuras? En primer lugar, la relación coste-beneficio. Con esto se demuestra que con 15 minutos de tratamiento ya es igual de eficaz que con 30 minutos. Y el tiempo aquí, sobre todo para la gente que gestiona recursos, sabemos lo importante que es, ¿no? Entonces, también para la gestión de los recursos públicos. Con 15 minutos ya demostramos que es eficaz y hay un aprendizaje incluso igual o como si fuera el máximo que llegaría con 30 minutos. No hace falta dar 30 minutos, 15 serían suficientes. Y luego ya a título más personal, ¿no? O como parte del equipo, la necesidad de investigar, sobre todo en el ámbito clínico aplicado. Tanto para la creación de nuevos protocolos, para la mejora de otros síntomas, no solo la afasia, sino memoria de trabajo, control cognitivo, muchísimas más áreas, crear unos protocolos y esos protocolos sean valorados y evaluados y que se vean que son realmente eficaces, y discriminar sobre todo el efecto placebo, porque el efecto placebo es un efecto muy potente dentro de la psicología que existe, pero nosotros no tenemos la suficiente varianza para poder hacer una NOVA, tenemos un análisis descriptivo de un caso clínico. Y ya para resumir, pues decir eso, que esto es real, tenemos una herramienta potente, tenemos una herramienta que se utiliza mucho en el ámbito investigador. Los investigadores son especialistas en ver los cambios cognitivos, los cambios fisiológicos, pero como bien habéis dicho vosotros, los que nos habéis precedido, esos cambios cognitivos y esos cambios fisiológicos no siempre conllevan una mejora en la calidad de vida y viceversa. Entonces, como es nuestro objetivo último de la gente que trabajamos con usuarios con daño cerebral, aportar calidad de vida, tanto con la parte humana como utilizando las herramientas que nos da la ciencia, deberíamos aportar esta rigurosidad y estas herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Y ya está, muchas gracias por la atención. Bueno, y por último, el último trabajo sería la aplicación de la terapia regia e imitación en personas con afasia de Broca y aprasia del habla, que viene a presentarla María del Carmen Villaverde Rodríguez, logopeda de la Asociación Vale de Padul en Granada, ¿vale? Pues nada, 4 minutitos y medio, 5, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Me puedo quedar aquí? Sí, como tú quieras. Pues buenas tardes a todos, yo soy Mari Carmen, como han dicho, y voy a presentar la aplicación de la terapia regia e imitación en una persona con afasia de Broca y aprasia del habla. En este caso fue una mujer de 77 años, la cual sufrió un ictus a los 76. Esta zona, sobre todo, afectó a la zona de la arteria del territorio de la arteria posterior cerebral media, y la cual causó afasia de Broca y aprasia del habla bastante severa. Las hipótesis que nos planteamos fueron dos, la cual fue si el bloqueo de gestos va a facilitar la producción verbal del lenguaje, en este caso, y la segunda hipótesis fue si con la aplicación de la terapia regia y la terapia de repetición e imitación va a disminuir esas dificultades en aprasia del habla y va a fomentar la producción verbal. En cuanto a los objetivos que nos planteamos, primero diferenciamos objetivos generales y específicos, en los cuales buscamos reducir el uso de gestos y aumentar la producción verbal, mejorar la repetición e imitación de movimientos bucofonatorios, aumentar la interacción social y crear comunicación funcional, y finalmente un lenguaje que sea funcional. En cuanto a los específicos, encontramos mejorar la fluencia fonológica y semántica, mejorar la articulación y repetición en movimientos bucofonatorios, también mejorar la repetición en palabras y pseudopalabras y finalmente aumentar la denominación de acciones.
En cuanto a las evaluaciones, se dividen en varios segmentos, en los cuales encontramos criterio diferencial para determinar si es una aprasia de Broca y una aprasia del habla. También es una evaluación del habla, en la cual vamos a tener en cuenta una conversación espontánea, una descripción de la lámina de Boston, también habla automática en este caso, influencia semántica y fonológica. En cuanto a la producción verbal y la comprensión del lenguaje, vamos a utilizar el test beta, el cual vamos a centrarnos en repetición de palabras, pseudopalabras, denominación de acciones y gestos en acciones. Si estos son si complementan o sustituyen totalmente el lenguaje, en este caso a los verbos. En cuanto a la aprasia del habla, vamos a tener una escala de cuestionarios de severidad y finalmente también la realización de movimientos alternantes y secuenciales, en este caso PATA. Encontramos que las terapias más adaptadas a este caso que queremos buscar es la terapia de regia, grupal intensiva, la cual se basa en una modalidad de entregar tarjetas y comunicar, y utilizamos sus dos modalidades, solicitar y proponer. Y una terapia de repetición e imitación para la aprasia del habla, empezando por sonidos, sílabas y finalmente palabras. Decir que fue 3 días a la semana durante 2 horas seguidas, por eso es intensiva, y en formato de ADA, es decir, terapeuta y paciente. Se divide en 2 tandas, una primera tanda que se realiza en marzo, luego se da un periodo de descanso de 13 días y finalmente una segunda tanda que se realiza en abril y termina esa evaluación. Decir que los gestos comunicativos se eliminan totalmente de la terapia, no dejamos que ella utilice gestos, sino que intente comunicar con las estrategias que tenga de forma verbal. Decir que la terapia fue administrada en Agredace mientras yo realizaba el máster y la evaluación se dividió en evaluación basal antes, luego una evaluación después de terapia, una postterapia y una postterapia final. Como veis en los resultados, aunque no sé si se ven, decir que todas las variables estudiadas muestran un avance entre el periodo basal y el periodo final. En concreto, podemos destacar la severidad de aprasia del habla, la cual baja enormemente desde unos altos niveles, como veis en la gráfica, a un muy bajo nivel. Aún se encuentra una aprasia del habla y sigue siendo tratada, pero en ese periodo vemos bastante mejoría. Resaltar también la variable más destacada de este artículo, que es la denominación de acciones. La participante comenzó con una denominación de acciones muy baja, ya que solo utilizaba gestos para denominar esas acciones pedidas, y se observó que aumenta la denominación de acciones cuando disminuye el uso de gestos. Por lo tanto, ese bloqueo de gestos favorece a que aumente esa denominación de acciones y se reduzcan los gestos que son completamente complementarios, ya que ella solo se comunicaba en esas acciones mediante gestos. Decir como conclusiones que la hipótesis que nos planteábamos al principio de una hipótesis nula de puntuaciones antes y después son iguales, se rechaza totalmente, como veis en el análisis visual, y vemos que hay una gran evidencia significativa, aunque decir que como es un caso único se realiza el test MANEMA, un test de muestras paramétricas relacionadas, en la cual destaca que sí, que a nivel de significancia hay una variable y una evidencia significativa. Por tanto, la hipótesis principal y secundaria de nuestro estudio se acepta totalmente y en cuanto a los objetivos se nos queda uno colgado, que es el del lenguaje funcional, porque como sabéis, en 2 meses no vamos a conseguir un lenguaje funcional bueno y perfecto. Por último, decir que estos datos no son generalizables, ya que, como he dicho, es un caso único, y me gustaría seguir replicando el estudio para ver si esa terapia regia y ese límite de gestos va a favorecer o no esa producción verbal. Y muchas gracias por vuestra atención.